Buenos días y mejores noches tengan todos. Con ustedes, el único periodista con teleprompter integrado, que es la envidia de Peña Nieto. En este especial de Día de Muertos, haremos un recuento del trágico sexenio de Calderón y sus 90.000 asesinados, según cifras del propio INEGI. Y comenzamos este macabro e indignante recuento, con algunas de las masacres más significativas. 31 de enero de 2010. Masacre de Villas de Salvarcar. Crimen cometido por presuntos narcotraficantes contra aproximadamente 18 estudiantes del CEBETIS, del Colegio de Bachilleres y de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez. Calderón dijo que solo se trató de un ajuste de cuentas entre delincuentes. Además de los muertos, hubo decenas de heridos. 18 de julio de 2010. La masacre de Torreón. Fue un crimen cometido por reos del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, que con el permiso de las autoridades carcelarias, salieron la noche del 18 de julio de 2010 con armas y vehículos oficiales con dirección a la Quinta Italia Inn, ubicada en terrenos del ejido San Luis de Torreón, Coahuila, donde dispararon contra un festejo de cumpleaños, dejando un saldo de 18 personas muertas y 18 heridas. Los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de ajustes de cuentas. 22 de agosto de 2010. La masacre de San Fernando. Fue un crimen cometido por los Zetas contra 72 emigrantes de Centro y Sudamérica. Hasta esa fecha, fue la peor masacre cometida por el crimen organizado. Todo indica que fueron secuestrados de autobuses ante las narices de policías estatales y federales. Se le atribuyó a los Zetas. Semanas después se encontraron más de 100 cadáveres en fosas cercanas a la zona. 27 de octubre de 2010. La masacre de Tepic. Crimen cometido a manos del narcotráfico, que tuvo lugar en la ciudad de Tepic en el estado de Nayarit, cuando un grupo armado descendió de camionetas y acribilló a 15 jóvenes que trabajaban en un auto lavado en la colonia Lázaro Cárdenas al sur de la ciudad. 26 de mayo del 2011. La masacre en Ruiz. Fue un enfrentamiento entre bandas criminales, en el municipio de Ruiz en el estado de Nayarit, sobre la carretera federal 15 en el tramo Tepic-Mazatlán, que dejó un saldo de 29 presuntos sicarios muertos y 3 más heridos. 2011. Las fosas clandestinas de Durango. Fue una serie de asesinatos masivos ocurridos en 2011, donde se encontraron un total de 340 cuerpos en fosas comunes cercanas a Ciudad Victoria, Durango. Fosas con tal número de cuerpos no se habían visto en los últimos años, desde la sangrienta guerra de los Balcanes o en los genocidios ocurridos en África. Y desde las alturas, donde todo se ve mejor, nuestra sobrecargo Jimena opina. Hola Jimena. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muchas gracias. Por este medio te hago llegar los saludos de nuestro auditorio. Pues agradezco mucho a todas las personas que han escrito comentarios a través de Informatron. Les mando un saludo muy muy grande. Pues adelante Jimena. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos que ven Informatron. Bueno, este 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos. ¿Y cuál es el legado que nos ha dejado Felipe Calderón? Bueno, nos ha dejado un legado de más de 70,000 muertos en una guerra infructuosa en donde las bajas, las más de las bajas, han sido lo que le llama daños colaterales, que en realidad son civiles. Y para ponerlo en un plano llanito, sencillo y fácil de comprender, bueno, es una masacre hacia la población del país. Esa es la realidad con la guerra contra el narcotráfico, esa es la realidad de esta cruenta guerra que lleva más de 70,000 muertos según algunas cifras. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias Jimena. Y seguimos con el recuento. 24 de mayo 2012 Coahuila. 2 jovencitas asesinadas a balazos por la espalda, así como 4 jóvenes más, heridos de bala, fue el saldo que dejaron elementos del ejército mexicano, luego de que rapacearan el vehículo donde los 6 jóvenes paseaban por la ciudad. 7 de septiembre de 2010 Monterrey. Soldados matan a un menor y a su padre, según ellos, por no detenerse en un retén, en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, aunque familiares de las víctimas aseguran que no había tal retén, sino que el ataque ocurrió cuando intentaron rebasar un convoy. En el lugar,
Murió Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años de edad, estudiante de preparatoria, mientras que su papá, Vicente de León Ramírez, de 52, falleció en el hospital universitario. 6 de abril de 2010. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Elementos del ejército mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera ribereña. El saldo fue de 2 niños muertos y 2 adultos heridos. Los menores eran Martín y Millán Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad. 20 de marzo de 2010. Los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron asesinados por militares frente a la puerta de su escuela, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Los militares trataron de hacerlos pasar por sicarios, colocándoles armas de fuego junto a sus cadáveres. ...16 de diciembre de 2010... Es asesinada la activista Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno, prácticamente frente a las narices del gobernador priista César Duarte, mientras colocaba una manta para exigir justicia en el homicidio de su hija. Meses antes ella había conseguido dar con asesino de su hija, pero una juez lo liberó porque según la magistrada había inconsistencias en su declaración. 8 de diciembre de 2011. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, encontraron el cadáver del integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Trinidad de la Cruz, quien fue secuestrado un día antes en Michoacán. Meses antes Don Trino protestó y se sumó a la caravana para exigir justicia por el secuestro y asesinato de su hijo y señalar la posible complicidad de elementos del ejército con los secuestradores. De nada le sirvieron las promesas que le diera en persona Felipe Calderón. Sería muy difícil hablar de todos los líderes comuneros asesinados estos años por defender sus bosques y suelos, lagos y ríos de compañías mineras principalmente canadienses y mexicanas. La televisión, cómplice del gobierno, ni siquiera menciona estos crímenes. El pasado día 22 de octubre, fueron ejecutados en Chihuahua, Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Marta Solís Contreras, líderes de El Barzón. El matrimonio habían sido agredido por grupos que de forma ilegal y con el apoyo de funcionarios del gobierno del estado y de autoridades federales están realizando la explotación de agua y desarrollando procesos de contaminación y destrucción de las parcelas y los cultivos de toda la región de San Buenaventura, estado de Chihuahua. Y hablando de periodistas, la cifra es escalofriante. Nunca en la historia de México se había llegado a la cifra de 82 periodistas asesinados en un solo sexenio, convirtiendo a México en el lugar más peligroso del mundo para ejercer este oficio, aún más peligroso que países en guerra como Irak, Afganistán y Colombia. Por último, 2 crímenes en los que el Estado ha sido cómplice y cínico protector de los responsables. 5 de junio de 2009. Hermosillo, Sonora. Caso de la guardería ABC. Incendio en donde perdieron la vida 49 niños y niñas y 76 resultaron heridos, muchos de ellos con daños permanentes. El Seguro Social había otorgado la concesión de las guarderías a parientes cercanos a Margarita Zavala, esposa de Calderón, así como parientes de otros funcionarios. Y para que hubiera mayor ganancia, decidieron que no era importante la seguridad de estos niños hijos de modestos trabajadores, así que medio acondicionaron una vieja bodega y a chupar dinero del Seguro Social cuidando niños. Por ello, dejaron el techo altamente flamable así como también se ahorraron las salidas de emergencias. Molinar Orcasitas, que en ese entonces era director del Seguro Social y por lo tanto uno de los principales responsables, fue premiado por Calderón y Josefina al nombrarlo coordinador de campaña. Así como no hubo justicia para los padres de los niños de la guardería ABC, tampoco la hubo para los parientes de las 52 víctimas del Casino Royale, a pesar de las pruebas que involucraban al hermano del alcalde panista Fernando Larrazabal. Los panistas, que primero le exigieron la renuncia, luego lo premiaron dándole una candidatura al Senado en las pasadas elecciones, para que con fuero se protegiera las espaldas. Tal vez Calderón no es culpable del asesinato de más de 80.000 personas, pero sí es el responsable de todo este horror. Es responsable de tolerar la corrupción en las aduanas por donde ingresan al país miles y miles de armas de alto poder. Es culpable de no haber limpiado las policías antes de iniciar esta sangrienta guerra.
Es culpable de no castigar con rigor a policías y militares asesinos de civiles. Es culpable por no perseguir a los verdaderos ganones del narco, los banqueros y lavadores de dinero. Es culpable por decir, con todo cinismo en el 2006, que puedes llegar al poder haya sido como haya sido, honesta o deshonestamente. Nos despedimos con el deseo de que toda esta locura de sangre termine pronto y esperando que quien haya perdido a algún ser querido, pueda al fin encontrar la paz. Y qué mejor manera de finalizar este especial de Día de Muertos, que terminar con la voz de la inolvidable Amparo Ochoa que desde el más allá nos canta este entrañable y aguerrido tema. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanica calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. Ay, ay, ay. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensación.